departamentos de ingeniería, administrativos y comerciales, todo lo que usted pueda requerir para su corporación o para cualquier sede de su empresa en alguno de estos países. Si usted quiere viajar con nosotros al Cisco Live, pues es muy sencillo, simplemente debe hacer compras mayores a $30,000, comunicárselo a su ejecutivo de venta y en su debido caso obviamente pues va a tener a cambio lo que es uno de estos pases para participar, para ir con nosotros al Cisco Live Las Vegas. Tenemos un servicio nuevo que se llama NOC, es un servicio 7x24 y si usted requiere un acompañamiento de uno de nuestros ingenieros en esta modalidad, simplemente escríbame un correíto a mercadeo@zona.com.co y le estaremos contando un poco más. Tenemos unas promociones bien chéveres, tenemos lo que es el in-house, que es uno de nuestros ingenieros que le ponemos para que controle todo lo que usted requiera dentro de su red de infraestructura y tenemos contratos de servicio y soporte que ponemos a trabajar todo lo que tiene Sonavion Technologies para ustedes en su compañía. Tenemos estas cámaras Meraki, son unas cámaras nuevas que ha sacado, muy económicas, fáciles de instalar, simplemente usted la saca de su caja, la monta en la pared y con el programa online en la nube, pues usted ya va a tener todo el servicio de la cámara. Si usted quiere ver la calidad de la imagen y cómo funciona el servicio, simplemente ingrese a este link que usted tiene aquí y póngale lo que es el usuario y la contraseña. Si alguien lo quiere ver, me escribe por aquí por el chat y yo le estaré enviando el link, el usuario y la clave para que pues usted vea las cámaras que tenemos configuradas aquí en la empresa y cómo funcionan. Trabajamos lo que todavía es el módulo 2, creo que ya estamos pronto a terminarlo. Seguimos en lo que es conmutación, redes, conceptos básicos, VLANs, enrutamientos y aseguramientos de red y seguimos con el premio que tenemos ahorita que es el curso CCNA y una tarjeta para Juan Valdés. Finalmente yo les estaba enviando un correo electrónico para que usted, si se ha perdido alguna de nuestras capacitaciones, la pueda encontrar en YouTube. Es muy sencillo, solamente ingresa a YouTube, pone Sonavion Tech o Sonavion Technologies en YouTube y ahí pues va a tener todas nuestras capacitaciones y módulos SNA. Finalmente, si usted tiene algún requerimiento, escríbame por aquí por el chat. Se lo voy a dejar a mercadeo@zona.com.co, que es mi correo, y yo se lo redirecciono al ejecutivo que esté a cargo de su línea, o simplemente por aquí les estoy dejando a cada uno de mis ejecutivos. Diana para Perú, Juliet Salcedo de Ecuador, Eduardo García Chile, Alexandra Marín México, Omar Cortés en Colombia, Valle del Cauca, lo que es zona central de Bogotá, Camilo Muñoz que ahorita está manejando todo lo que es el tema de licenciamiento y Cristian Arroyo que es licitaciones. No siendo más, recuerden que aquí siempre estoy totalmente disponible para ustedes. El día de hoy continuamos con Camilo Villota, que es nuestro gerente de preventa. Él va a continuar dando la capacitación y lo que necesiten por aquí estamos totalmente disponibles. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Les agradezco igual también me confirmen por favor en el chat que tenemos audio sin problema. Voy a iniciar la presentación entonces. Ya les comparto. Listo. Bueno, entonces en la anterior clase que revisamos el tema de configuraciones básicas, pues parámetros esenciales a la hora de tener un nuevo dispositivo. Junto a eso, digamos que ya viene básicamente lo que es parámetros de configuración, pero ya es de operación de los equipos, funcionamiento como tal en la parte de networking. Entonces, es importante que comencemos a revisar ya la parte más básica de que es todo el tema concerniente a lo que es VLANs. Entonces, ¿qué vamos a revisar esta mañana? Pues básicamente entender cuál es el concepto de lo que es una VLAN sobre una red, cuál es el rol como tal de esos parámetros de VLAN configurados, los comportamientos que tienen, los modos de operación, cómo se configuran sobre un dispositivo y al final un laboratorio, espero que lo alcancemos a hacer, un laboratorio de resolución de problemas que es donde básicamente uno aplica los conocimientos
y donde uno realmente se da cuenta de si ha entendido o no el concepto de VLAN como tal. Pues básicamente este tema de creaciones de VLANs apareció por una necesidad. O sea, es decir, antes los dispositivos inicialmente, como bien lo sabemos ya, el tema de dispositivos de conmutación no eran inteligentes. Entonces, cada vez que se necesitaba realizar una separación de tráfico, esa separación tenía que ser netamente de hardware. O sea, si yo creo dos segmentos aislados de operación entre usuarios, esos dos segmentos aislados tendrían que ser separados físicamente por dispositivos independientes. Por esa misma razón, por ejemplo, los enrutadores tenían la posibilidad de poder tener hasta más puertos físicos. Sin embargo, con el crecimiento de las organizaciones, con los tamaños de redes, todo el tema, pues, digamos, de escalabilidad que se empezó a dar con la tecnología a nivel de conmutación, esa necesidad hizo que el tema de capacidades de puertos sea reemplazado por un tema lógico. Entonces, por eso encontramos que las virtual LANs son básicamente esa ampliación como tal de capacidades de hardware de manera virtual. Que eso permite hacer muchas funcionalidades adicionales, separación de tráfico, limitación de tormentas de broadcast, pueden ser muchas cosas adicionales, pero en esencia es eso. Es básicamente un tema de una necesidad de crecimiento que antes no se tenía con las capacidades de hardware disponibles en el mercado. Entonces, se empezaron a crecer en puertos, pero además de eso, porque no era suficiente, lógicamente se empezaron a crear el concepto de parámetros de VLAN. La IEEE entonces definió unos parámetros para eso, y los definió bajo el estándar 802.1Q. Entonces, cuando hablamos de VLAN como tal, estamos hablando de 802.1Q, que eso es lo que buscamos en las hojas de datos de los dispositivos cuando necesitamos esa creación de VLANs como tal. ¿A qué vamos con eso entonces? Pues realmente digamos que podemos compartir medios físicos en una área específica, más los recursos lógicos pueden ser superados sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede hacer una separación por dispositivo, ¿no es cierto? Mire que aquí dice quinto piso, dormitorios de estudiantes, red 1. Y ese tráfico solamente pertenece a los usuarios del quinto piso que están en la red 1. Y todo lo que sea piso 3, donde sea separado físicamente con los dispositivos, todo lo que esté conectado al switch 3 hace parte de la red 2. Sin embargo, esto no es óptimo, ¿no? Porque digamos que en el caso de que alguno del cuerpo docente tenga que moverse, no sé, por alguna razón, al piso quinto, ese cuerpo docente o ese usuario docente estaría utilizando los recursos que están destinados para los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, no es una solución óptima en casos, por ejemplo, de distribución de recursos de red como tal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede hacer una creación de VLANs, uno puede definir una creación de grupos de trabajo, ¿no es cierto? Donde cada piso, por ejemplo, puede pertenecer a un usuario específico como tal, pero lo puede distribuir en varios edificios o sedes o algo así. Entonces, viene que el tráfico como tal opera para cada uno de ellos, y sin embargo hacen parte de la misma red. O sea, es decir, que estudiantes están sobre la franja de este color y los docentes están sobre la otra franja de otro color, y aún así están conectados a través de diferentes edificios. ¿Listo? La operación como tal se facilita mucho más cuando cuando ejecutamos configuraciones de VLAN. Al día de hoy, a pesar de que es uno de los parámetros básicos que soportan, yo creo que la mayoría de dispositivos, a pesar de que es así, muchos de nuestros clientes, muchos asociados que han llegado a nuestra compañía, podemos encontrar en la mayoría de ellos que las configuraciones de los dispositivos de switching normalmente vienen con configuraciones planas, no se crean VLANs, no hay una segmentación consciente de la red que se está compartiendo, y digamos que es algo básico y es muy sencillo de ejecutar. Entonces, bueno, en general es eso, es la creación de una red, un segmento independiente
es compartir o digamos que reducir el tamaño de esa gran LAN que tenemos en algo mucho más pequeño de manera lógica. Ya la operación como tal sigue siendo casi que igual a la que tenemos en hardware. ¿Cuáles son los beneficios? Y eso es importante que lo puedan tener en cuenta. Hay un tema de seguridad que es clave a la hora de creación de VLANs. El tema de seguridad es clave en el sentido de que el limitar, el compartir recursos entre usuarios que no requieren el uso de algunos recursos que hacen parte de la compañía o de la entidad educativa o lo que sea, beneficia enormemente el tema de seguridad. No vamos a tener usuarios que estén tratando de acceder a recursos dentro de nuestra red que sean solamente destinados, por ejemplo, para el área de finanzas. Es un tema bastante complicado. Entonces, simplemente con la creación de VLAN, con la separación de la parte de tesorería con el público en general, ya con eso estoy generando un parámetro de seguridad bastante importante. Entonces, este es uno de los puntos esenciales a la hora de tener segmentación de VLAN. El siguiente es la reducción de costos. Es mucho más sencillo realizar una separación lógica que por hardware. ¿No es cierto? O sea, al final la compra de dispositivos me saldrá mucho más costosa que una simple configuración. Obviamente las configuraciones dependen de las limitantes y capacidades del hardware que yo ya tengo en ese momento. El siguiente es rendimiento superior. Igual, como les decía, esto depende directamente de las capacidades del hardware del equipo que yo he implementado. Yo no puedo pretender tener un rendimiento óptimo cuando en el core he colocado un equipo destinado para acceso, y eso es muy común. Es muy común encontrar soluciones de acceso ubicadas en la parte de core. Entonces, si bien tiene capacidades de VLAN, de segmentación que me genera seguridad, el rendimiento se va a ver bastante afectado. Las mitigaciones de tormentas de broadcast se reducen con la creación de VLANs. No se mitigan totalmente, ¿no? O sea, digamos que aquí la palabra mitigación es, yo creo que no es la correcta, porque realmente lo que se hace es reducirlas. Se hacen más pequeñas. Por ejemplo, aquí hay una tormenta de broadcast que va a comprender el tráfico entre estos dos usuarios o más si se están conectando a estos dispositivos, ya que hagan parte de la misma red. Igual pasa con estos de acá, igual pasa con estos de acá. El broadcast va a existir entre ellos o digamos que será compartido entre ellos, mas sin embargo será mucho más pequeño. Mejor eficiencia del personal de TI. Pues digamos que al final la operación de los dispositivos o la identificación de problemas en áreas específicas ya me permite, digamos que mejorar esa eficiencia en cuanto, por ejemplo, a la resolución de problemas, como les decía, porque si se afecta solamente usuarios que hacen parte de la VLAN 10, por ejemplo, como este que está acá, pues yo para qué tengo que revisar problemas que tengan que ver con la VLAN 20 o 30 si yo ya sé que se está ubicando sobre ese segmento. Entonces son mucho más pequeños. He reducido el tamaño del problema a algo mucho más pequeño. Entonces facilita mucho el tema de operación. Y el último que dice administración de aplicación o proyecto más simple, se refiere a que digamos que las fuerzas de trabajo que yo puedo crear sobre mi compañía, entidad o sobre mi red como tal, les puede dar un recurso o una administración de recursos mejor en software que en hardware. O sea, es decir, yo puedo crear un grupo de investigación y desarrollo en la empresa y simplemente limitarlo a unos recursos de hardware, a una VLAN donde ellos van a trabajar siempre y no va a tener interferencia ni limitantes por tráfico ni rendimiento por otras operaciones. Entonces digamos que se puede emplear para optimizar algunos temas de proyectos como tal. ¿Qué características hay que resaltar con el tema de VLAN? En los dispositivos hay unas capacidades y limitantes al mismo tiempo. O sea, es decir, a pesar de que las capacidades de VLAN existen, ¿cierto? Hay unas ciertas restricciones y limitantes por un tema de tecnologías antecesoras. Entonces, por ejemplo, los ID de campos normales son los que normalmente nosotros utilizamos, ¿no? Normalmente utilizamos. Y la parte ampliada es generalmente lo que se utiliza a nivel de proveedores de servicio, aunque también las capacidades de ampliado vienen con los dispositivos pequeños.
Entonces, dentro de los campos normales, por ejemplo, los rangos de 1 a 1005, voy a resaltar acá, los rangos de 1 a 1005, es este primerito que está aquí, son los rangos que nosotros normalmente utilizamos para la creación de VLANs. Ya teniendo en cuenta que la 1 es una de las VLANs que no podemos modificar. ¿Listo? Pero hasta 1005 nosotros normalmente trabajamos con esos ID de VLAN. El siguiente es del rango del 1002 al 1005. Este rango del 1002 al 1005 tiene la particularidad de que son rangos establecidos para tecnologías de tipo Token Ring o FDI. Por esta razón no son utilizables como ID de VLAN normalmente o tradicionales para la red conmutada. ¿Listo? Son solamente para temas de Token Ring y FDI. Las VLAN 1, 1002 hasta 1005, o sea, es decir, la primerita, el rango de 1002 a 1005 son creadas automáticamente. O sea, es decir, que cuando yo tengo equipos de fábrica, esas ID de VLANs los vamos a ver ya creados en los dispositivos y no se van a poder eliminar. ¿Ok? Podemos modificar, más no eliminar. Siempre que se trabajan sobre características de ID VLAN, esas configuraciones se guardan en un archivo que se llama VLAN.dat dentro de la flash de los dispositivos. Cuando yo entonces, si yo quiero eliminar las configuraciones de VLAN que se han creado sobre un equipo, o sea, no sé, lo voy a dejar por fábrica o algo así, lo que tengo que hacer es entrar a la flash del switch y eliminar el archivo VLAN.dat o renombrarlo y crear uno nuevo. Luego vienen los ID de campo ampliado, que son IDs que van desde el 1006 hasta 4094. Estos normalmente son utilizados para proveedores de servicio, pero como les digo, la mayoría de dispositivos antes no tenían la capacidad de creación de tantos números de ID de VLAN. Estaban más limitados. Pero ahora muchos que son creados pues para la red campus y LAN extendida permiten tener el uso de IDs de esta capacidad. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice, aunque creo que no es así, porque creo que son más, un 2960 puede llegar hasta configurar hasta 255 ID de VLAN y, de campo normal y ampliado. O sea, es decir, que yo puedo utilizar un ID en particular sobre ese dispositivo hasta una capacidad máxima de 255. ¿Listo? Por eso es importante ver las hojas de datos para ver yo cuántas VLANs quiero crear sobre la red en el dispositivo y cuál es la limitante del equipo que yo tengo o voy a comprar. Dentro de esos tipos de VLAN, entonces, dentro de esos tipos de VLAN, existen algunas que hay que tener en cuenta, básicamente su funcionamiento. Las de datos como tal son las asignadas para la comunicación de dispositivos, ¿no es cierto? O sea, esos como tal son las que yo asigno a los PCs o dispositivos que se van a conectar a mi red. Entonces, a eso le llamamos VLAN de datos. La VLAN predeterminada son VLANs que vienen configuradas de fábrica sobre los dispositivos y a los cuales se asignan automáticamente todos los puertos de los switches. Se encontrará en algún caso, no lo he visto todavía, pero se encontrará en algún caso que de pronto un fabricante tenga una configuración predeterminada donde haya una VLAN predeterminada más no una asignación de puertos a esa VLAN predeterminada. Listo, entonces toca revisar en primera instancia cuál es la configuración de esa VLAN predeterminada sobre los equipos. Luego viene la VLAN nativa, que es una VLAN que va a circular entre los puertos troncales de todos los switches, o sea, son puertos de interconexión entre dispositivos de manera troncal, y esos son los que permiten básicamente entender algunos procesos de algunos protocolos entre ellos. Pues, por ejemplo, protocolos que evitan loops en la red utilizan unos tráficos de control que son enviados a través de esa VLAN nativa. Es una VLAN que dentro de un puerto troncal, ahorita lo miramos mejor, va sin etiquetar los datos. ¿Listo? Y la VLAN de administración, que es un concepto como tal, la VLAN de administración normalmente es una VLAN que es de buenas prácticas, donde yo la creo solamente para tener acceso remoto y de gestión a los dispositivos que yo tenga en la red. ¿Listo?
La limitante de esa VLAN de administración es que yo tengo que asegurar o crear unos parámetros de seguridad adicionales donde yo le voy a decir solamente usuarios con las direcciones X, X y X o las del segmento X para poder generar tráfico de conexiones SSH o Telnet que yo les mostraba antes a la administración de los dispositivos. Es una buena práctica. Otra de estas que es muy comúnmente utilizada es la VLAN de voz. Entonces, ¿qué pasa? Como el tema de convergencia de red es uno de los, digamos, de las arquitecturas de red más importantes a la hora de armar el tema de comunicaciones de datos y de voz, lo que se encuentra uno normalmente es que los dispositivos telefónicos o los teléfonos IP, que son estos, tienen dos puertos de conexión, uno que va a la red y uno que va al equipo de trabajo que yo tengo o a la estación de trabajo que yo tengo en mi puesto de trabajo. ¿Ya? Internamente lo que vamos a encontrar sobre ese teléfono es un switch. Y ese switch me va a permitir identificar todo el tráfico que tenga que ver con los datos del usuario como tal por un puerto. ¿Sí lo ven acá? Todo el tráfico de datos. Y por otro lado tengo otro puerto donde yo tengo que comprender lo que tenga que ver con tráfico de voz. ¿Listo? De esta manera entonces yo puedo asignar que el tráfico de datos, por ejemplo aquí dice que todo lo que sea voz va a correr por la VLAN 150 y todo lo que sea datos correrá por la VLAN 120. O sea que aquí, perdón, VLAN 20. Entonces aquí tenemos la 20 y por acá en la VLAN de voz tenemos la 150. ¿Qué tengo que yo definir entonces en los switches? Tengo que definirle que el puerto por el cual me estoy conectando a ese PC, este puerto 1 que aparece acá, tengo que definirle que por ahí voy a recibir tráfico de voz a través de una VLAN de voz. El puerto funciona para la VLAN de datos y al mismo tiempo tiene funcionalidades soportadas para la VLAN de voz. ¿Ok? Puerto 18. Los tipos de tráfico que se pueden generar en una red conmutada a través de VLAN segmentada, básicamente las que le contaba. El tema de gestión de red, una VLAN definida para esto. Comunicaciones de voz y datos al mismo tiempo. Tráfico de multicast. Es decir, yo puedo tener un servidor en la red que transfiere información simultáneamente a varios usuarios de la misma red. Y el tráfico de datos normal, el que va a circular entre todos los usuarios de la red. Existen algunos tipos de configuración de VLAN, de pronto algunos en sus empresas lo tienen configurado, eso no, que casi no se conoce muy bien, que es el tema de VLAN dinámica o por membresía. Los servidores de MPS, por ejemplo, los de membresía, tienen esa capacidad de definir, y muchas de estas funcionalidades vienen con software de seguridad para control de acceso, donde yo puedo definir que el usuario con la dirección MAC específica o un rango de direcciones MAC que yo haya definido tengan una asignación dinámica a la VLAN a la cual van a pertenecer. Con eso yo aseguro que el usuario tiene una funcionalidad móvil. En algunos casos es muy útil. Sin embargo, eso genera un tema de retardo y consumos de operación en los dispositivos, ¿no? ¿Cuál es el escenario por el cual es bueno tener ese tipo de funcionalidad? En el escenario en donde yo pueda tener, por ejemplo, dos switches, ¿no es cierto? Y digamos que son los core de mi campus, y un usuario que esté conectado sobre este, y yo haya definido este switch, no sé, con la parte administrativa, y esta la parte, digamos, de usuarios como tal. Si un usuario de la parte administrativa, porque ya en los edificios, digamos que en las empresas como tal o en las instituciones, los puestos de trabajo ya están desapareciendo en una funcionalidad fija, o sea, muchos son móviles, este usuario puede en algún momento dado salir de la conexión del switch de administración para conectarse al de usuarios. Y lo que se necesita es que este usuario, a pesar de tener ese tipo de movilidad,
no me genere una configuración en la parte, o sea, es decir, una parte operativa que me genere mayor carga de recursos. O sea, es decir, si el usuario se quiere mover de switch a switch, lo que menos necesito es que este usuario tenga que generar un ticket a la parte de mesa de ayuda, y mesa de ayuda lo puede ayudar para que le habilite este puerto con la misma VLAN y el mismo acceso a los recursos que ya tenía en este switch. Entonces, ¿qué pasa con los servidores de MPS? Que con la MAC únicamente identificada, este señor, yo sé que si se desconectó de acá y se va a conectar sobre este puerto de acá, como la MAC de él no ha cambiado, al conectarse a este puerto, el switch puede identificar y pedirle al servidor el saber a qué VLAN va a asignarse este puerto, porque se ha conectado con esta MAC. Entonces el usuario, al moverse de puesto, su MAC no cambia y el puerto de switch se modifica para que pertenezca a la VLAN que ya tenía anteriormente. Facilita mucho el tema de operación, pero digamos que es un tema bastante importante si se quiere realizar en una de las arquitecturas de red que ustedes tengan. La tradicional entonces es la VLAN estática, donde yo defino que el puerto va a operar sobre una VLAN en particular. En este caso aquí dice que el puerto 18 de este switch va a conectar a un PC que está en la VLAN 20 y no se mueve a menos de que yo administrativamente lo modifique. Y el final es esa convergencia de tráfico en donde yo voy a pasar tráfico al mismo tiempo de lo que es voz como también datos. ¿Listo? En los modos estáticos es básicamente definir unos parámetros sencillos. Entro a la interfaz que quiero modificar, defino el modo de operación del switch, del puerto, si va a ser el modo acceso o modo troncal, le defino el ID de VLAN al cual va a pertenecer este puerto y salgo de la configuración. ¿Listo? Y en la parte de voz es bastante sencillo. Accedo a la interfaz, parámetros de calidad de servicio, ¿okay? Porque estamos utilizando el tráfico de voz. Defino la VLAN de voz, defino el puerto en modo acceso porque voy a recibir tráfico de datos y defino la VLAN de datos. Listo, con eso recibo el tráfico que viene desde el teléfono, desde el mismo teléfono y desde el usuario que se está conectando a ese teléfono. Verifico la configuración, show interface, puerto que he modificado, información de switch port. Entonces identifico que el puerto que tengo configurado es el 018 y que tengo definido una VLAN de datos, que es la 20, en modo acceso, y una VLAN de voz identificada como 150. Es bastante sencillo. El control de dominios de broadcast, como yo les comentaba, si yo no tengo definido parámetros de VLAN sobre una red, donde yo básicamente lo que hice fue conectar switches y dejé eso plano, la comunicación entre ellos va a generar tormentas de broadcast en todos los dispositivos que se estén comunicando una vez inicien operación. Entonces voy a encontrar esta carga de procesamiento de broadcast sobre todos los equipos, siempre. Implicación, rendimiento básicamente. Pero cuando yo tengo creadas segmentos de VLAN, definido los parámetros de VLAN sobre puerto y he separado a los usuarios, el tráfico se limita a hacer un broadcast únicamente entre los equipos que hacen parte de esa misma VLAN. ¿Okay? Cuerpo decente generará tráfico de broadcast únicamente sobre los usuarios conectados en cuerpo docente, mientras que los estudiantes no van a ver ese ruido de broadcast. Esos dominios de broadcast entonces están limitados a la VLAN que yo he creado, ¿no es cierto? Sin embargo, yo puedo hacer una configuración donde yo permita operar tráfico entre diferentes VLANs. Para eso necesito un enrutador o un switch de capa 3. Con eso el tráfico entonces pasaría de VLAN a VLAN, realizando una comunicación entre varios dispositivos. ¿Ok? Que sería este escenario. Miren acá, sale PC1, se comunica buscando otro dispositivo, R1 contesta y ya PC1 puede comunicarse con el dispositivo que está buscando, que se encontraría en PC5. ¿Listo? Entre VLAN 10 y 20 se empezaría a comunicar a través del enrutador.
¿Qué es normalmente una recomendación cuando yo empiezo a crear esa comunicación intra-VLAN? Es que si yo tengo por acá la parte de core y es un enrutador o firewall o algo que me está entregando los servicios de conexión WAN, por debajo de este tengo que tener un switch capa 3, que es lo ideal. Tengo que tener un switch capa 3 que me permita hacer esa conmutación de tráfico. Si yo tengo más switches por acá, me permite hacer una conmutación mucho más rápida a través de un equipo de estos, porque el switching y la conmutación de tráfico a nivel 200 es mucho más rápido entre estos equipos que entre un router. Además, digamos que reduzco la cantidad de saltos al realizar este tipo de operaciones. El usuario no tiene que atravesar un switch, luego el core y luego llegar hasta el enrutador y devolverse, sino que simplemente pasa el switch, llega al core y se devuelve. ¿Listo? Es lo que normalmente uno tiene que armar en la arquitectura de red. ¿Listo? Y la funcionalidad como tal es la misma que el enrutador. Exactamente la misma. Solamente que lo está haciendo a nivel de un hardware especializado para realizar este tipo de procesamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos comprender en cuanto a la creación y configuración de VLAN? Tenemos que comprender básicamente dos cosas, que existen dos tipos de operación de VLAN. Está el tipo de operación en modo acceso y está el tipo de operación en modo troncal. Entonces, cuando yo tengo modo acceso, por ejemplo, lo que estoy haciendo realmente es compartir recursos de red hacia dispositivos que están accediendo a mis recursos de red. O sea, estoy configurando un puerto como tal para que acceda a mi red. Es decir, que el esfuerzo como tal de configuración de los equipos que se van a conectar a ese tipo de puertos es mínimo. Cuando yo quiero comunicar ese dispositivo a redes que están alejadas de mí, ¿no es cierto? Y que también tiene parámetros configurados de VLAN, o sea, es decir, que este switch 2, por ejemplo, tiene la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Y yo quiero comunicar a estos señores con otros dispositivos geográficamente alejados, con los mismos parámetros de VLAN. Necesito extender esa comunicación a través de puertos que me permitan llegar hasta allá. Entonces, entre switches se hace esa función. Entre ellos, extiendo esa conexión, esa comunicación. Pero entonces, antes, lo que les decía, si yo no tenía VLANs, tenía que coger un puerto físicamente por VLAN, ¿no es cierto? Tengo que sacar 3 puertos físicos donde yo voy a decir, aquí pasa el segmento de la red 10, de la red 20 y de la red 30. Y si tenemos 30 VLANs o 30 necesidades de conexión, tendríamos que sacar 30 puertos físicos entre cada dispositivo, lo cual no es eficiente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo reducimos a una configuración de puertos en donde yo conecto los mismos dispositivos a través de un solo cable y paso el tráfico de la 10, de la 20 y de la 30. ¿Ok? Solamente que, lógicamente, este cable lo que está haciendo es troncalizar las redes 10, 20 y 30 por este mismo cable. ¿Ok? Eso no quiere decir, y eso es algo que quiero que tengan bien claro, eso no quiere decir que siempre la conexión de puertos troncales debe ir sobre dispositivos de comunicación. O sea, es decir, que si yo preguntaría, por ejemplo, si yo puedo hacer una conexión troncal entre un PC, ¿cierto así? Y un switch, si yo hago esta conexión entre ellos dos, la pregunta es, ¿yo podría hacer este tipo de conexión y definirla como una conexión troncal? Si estoy hablando de que las conexiones normalmente van entre dispositivos de comunicación, o sea, entre switch y switch, o switch y router. La respuesta es, sí puedo hacerlo. Puedo hacer una conexión troncalizada entre un PC y un switch sin problema. ¿Por qué? Porque si este PC me soporta el estándar 802.1q y yo ya sé que Switch también lo soporta, perfectamente puedo definir el utilizar este parámetro sobre el PC
para que este puerto funcione de manera troncalizada, lo cual no es normal. Son algunos casos donde se requiere este tipo de configuración. Pero si se pregunta eso, tengan en cuenta que sí se puede hacer. Pero entonces lo que normalmente hacemos es que extendemos las conexiones de conmutación a través de puertos troncalizados entre varios dispositivos de conmutación o de enrutamiento. ¿Listo? Bien sea switch o enrutador. Y que definimos los puertos de conexión de usuarios como puertos de acceso y que definimos los puertos de conexión entre dispositivos para extensión como puertos troncales. Realmente digamos que en temas de conmutación como tal, lo que no se hace es encapsular los datos como tal. Lo que se hace es agregar un campo adicional cuando llegan a cada nivel de enlace de datos, los datos y las tramas, y se genera un campo adicional del tag de VLAN como tal para que se pueda identificar si va como puerto de acceso o puerto troncalizado. O sea, es decir, en otras palabras, si tengo la trama acá, ¿no es cierto?, con todos los campos por aquí, defino un campo adicional donde yo le digo, VLAN ID 10 se está utilizando. Entonces, cada vez que se utiliza ese VLAN ID, tengo que tener en cuenta que en modo troncalizado, voy a revisarlo en los puertos troncales o no. Y si el puerto es de acceso, entonces lo elimino. Ya, así de esa manera es que lo que hacen los switches para poder contar tráfico cuando hay una identificación de VLAN ahí. ¿Listo? Esto es lo que yo les decía. Básicamente es la reducción de puertos física para que se limiten a un solo puerto. ¿Listo? Obviamente eso afecta temas de capacidad de ancho de banda. Si tengo 30.000 VLANs por acá, pues ahí arbitrariamente, si tengo 250 VLANs acá y las voy a atravesar todas por un puerto, pues obviamente estoy afectando el rendimiento porque el puerto de 1 giga se está limitando a crear un cuello de botella entre 200 conexiones de VLAN que yo tengo de acceso. Entonces tengo que hacer también una optimización de tráfico y rendimiento entre los usuarios de acceso y las VLAN de acceso con el puerto troncal. ¿Okay? No puedo pretender recibir muchos usuarios a 1 giga y pasarlos por un puerto de 1 giga. ¿Okay? Sigamos acá. Bueno, este es el tema de etiqueta. Listo. Sigamos por acá. Operación de enlace troncal. Bueno, yo creo que esto ya queda un poco más claro. En muchos casos existe una configuración también de puerto en donde yo puedo definir cuál es el modo de operación en temas de definición de estado de puerto. O sea, yo puedo definir este para que el puerto funcione en modo acceso o modo troncal, ¿no es cierto? Por el concepto que les contaba. Acceso para X escenario y troncal para X, Y escenario. Pero ¿qué pasa entonces donde yo quiero definir que automáticamente el switch identifique el modo de operación de ese puerto? Entonces, para eso existe DTP. Ese dynamic como tal, ese automático que me permite a mí definir, de yo le digo switch port mode y no le defino trunk sino dynamic, ellos realizan un análisis dependiendo del estado de los puertos por el cual pone a trabajar, ya sea en modo enlace, modo acceso o modo troncal. Realmente, pues lo que necesitamos saber es que existe ese parámetro, puedo hacer para que se negocie automáticamente esa configuración. Sin embargo, tengo que tener en cuenta esta tablita. Cuando una relación, por ejemplo, de estados de puerto donde yo digo automático y automático de lado a lado, ese puerto se pone en acceso. Si yo lo defino como un enlace troncal en un lado y automático en otro lado, ese enlace se va a poner como troncal. Y hay más estados de puerto, entonces por eso cuando yo vaya a hacer ese tipo de configuración que no es utilizado, depende de las necesidades, yo no recomendaría usar ese tipo de configuración, tendría que mirar cuáles son los estados de puerto para poder hacerlo. ¿Listo? Sigamos. Cuando yo entonces empiezo a gestionar la configuración de VLAN como tal, yo lo primero que tengo que definir es cuál es el papel o cuál es el diagrama topológico en el cual yo voy a crear esa configuración de VLAN. Entonces tengo que definir los ID, los segmentos de red IP que van a ser asociados a ese ID. Tengo que empezar a realizar la configuración de VLAN sobre los equipos. Luego identificar cuáles van a ser los enlaces troncales y los enlaces de acceso para los dispositivos.
y simplemente parametrizarlo para habilitarlos. No hay más que hacer sobre esa configuración. ¿Listo? Cuando creo la VLAN es muy sencillo. Configuración global. Acompaño el comando VLAN con el ID que voy a definir. Le doy un nombre a ese VLAN para poder identificarla y finalizo. Ejemplo, VLAN alumno. El ID es 20 y está configurado sobre el switch 1 por el puerto Fast Ethernet 01. Es decir, que en configuración y parámetros en sintaxis de CLI es configuración global, VLAN 20, nombre de alumno y finalizo. La verifico, show VLAN brief y miro las configuraciones de VLAN. ¿Qué encuentro entonces con un VLAN brief? VLAN nativa 1, VLAN predeterminada. Miro entonces cuál es la VLAN creada dentro de lo que hay aquí, a la cual están asociados todos los puertos. Entonces me doy cuenta que sobre la VLAN 1, mire que dice por defecto, están asociados todos los puertos del equipo. Entonces VLAN predeterminado por defecto, sigue siendo la 1, es la misma nativa. Aquí se creó la VLAN que acabamos de ver, la VLAN 20, y aquí están las VLAN creadas que yo les decía, que no son modificables y que son para tecnologías de token y RDI. De la 1002 hasta la 1005. Entonces estas VLAN no las puedo utilizar. ¿Listo? Este grupito aquí, desde la 1002 hasta la 1005. Y listo, con eso he verificado a través de Show VLAN Brief que la creación de VLAN se ha completado sin problema. Luego tengo que designar el estado de puerto para que empiece a trabajar con esa VLAN en particular. Entonces, como yo tengo las dos opciones a través de troncal o de acceso, es básicamente configuración global. Entro a la interfaz a la cual voy a definir el modo de operación. Defino el modo de operación, acceso o modo troncal. Le pongo el tag de VLAN que necesito atravesar sobre ese puerto y finalizo. ¿Listo? El ejemplo es puerto 018 con la VLAN de alumno 20 en el switch 1. Interfaz 18, switch por modo de access, switch por access VLAN 20 y finalizo. ¿Listo? Identifico entonces que dentro del grupo que tenía predeterminado acá, donde todos estaban sobre la VLAN 1, he asignado el puerto 18, o sea, lo saqué de acá y lo puse a trabajar en la VLAN 20. Listo. Verificación. Show VLAN y el ID, o sea, Show VLAN más el ID, me permite ver cuál es la configuración de parámetros de VLAN sobre ese ID en particular. Show Interface, VLAN en particular cuál y Switchport o Show Interface, la interfaz Switchport me permite ver cuál es la configuración. Miremos. Show VLAN Name, utilizo el parámetro de name y no el ID. Student, entonces miro que está con la VLAN 20, es el nombre que le he definido y está activa sobre el puerto 18. Show Interface, VLAN y el ID. Podemos ver que está aquí y que está activa, por ejemplo. Y vemos los parámetros de capa de enlace de datos y físico para esa VLAN en particular. Show Interface 018, Switchport. Entonces estoy mirando los parámetros de configuración de enlace de datos de VLAN para el puerto de 018. Entonces miren que aquí aparece el modo de operación, acceso a través de la VLAN 20. Listo. Entonces, aquí, cuando yo quiero dejar o quitar la pertenencia de un puerto sobre una particular VLAN a la cual yo he asignado, simplemente niego el comando. O sea, es decir que hago el mismo proceso de configuración, interfaz, entro en la interfaz. Sin embargo, cuando yo quiero quitar ese ID de VLAN asignado a ese puerto, simplemente es no switch por access y VLAN. Con eso quito el ID de VLAN asignado a ese puerto. Sin embargo, puede estar acompañado, por ejemplo, con el modo access todavía. Sin embargo, le he quitado el ID de VLAN y se lo puedo cambiar. ¿Listo? Acá. 20 está eliminado
desde la interfaz 18. Y la puedo hacer una reasignación volviendo a ejecutar el mismo comando, pero con un ID diferente o con el mismo, dependiendo de lo que yo necesito hacer. Verifico configuración. Cuando lo he eliminado, lo que realmente hago es que cuando elimino la asignación de puerto a una VLAN específica, ese puerto pasa a operar a la VLAN predeterminada, que es la 1. ¿Okay? Las configuraciones de enlace troncal, muy parecido a la parte de acceso. Configuración global. Entro en la interfaz en particular, defino el modo de operación del puerto, en este caso modo troncal, y defino, si yo lo quiero hacer así, cuáles son los ID de VLAN que van a atravesar ese puerto en particular. Si yo lo dejo en blanco, o sea, si yo no defino cuáles son los ID de VLAN en particular que van a atravesar por ese puerto, harán troncalizar todas las VLAN quedadas sobre el dispositivo. Pero si yo defino aquí que van a ser particularmente la 10 y la 20, se limitará entonces únicamente al paso a través de ese puerto troncal de estas dos VLANs. Y puede ir agregando más y más y más. Pero si yo lo dejo sin esta configuración, el puerto me estará pasando todos los ID de VLANs que yo tenga creados sobre ese switch. Pues por eso es preferible realizar esa limitación de ID de VLANs que van a pasar a través de ese puerto troncal. Y finalizamos. ¿Listo? Acá puede ser una revisión, Switch Interface, la interfaz, Switchboard, y miramos modo operación troncal. ¿Cuál es la VLAN nativa asignada sobre ese puerto? Aquí dice que es la 99. Y así se configura un puerto troncal. Cuando quiero quitar el enlace de configuración sobre un puerto troncal, simplemente niego el puerto, donde yo le digo que no va a ser puerto troncal. ¿Listo? O simplemente elimino la limitante de VLANs que estoy atravesando sobre ese puerto. ¿Listo? Esto no tiene, digamos que, mayor problema. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando empezamos a crear ese tipo de configuraciones donde yo defino las VLAN y empiezo a armar la arquitectura como tal de segmentación en la red? Básicamente es temas, normalmente que uno encuentra es, no tengo un esquema de configuración de VLAN nativa, o sea, no he modificado, o algunos administradores lo que hacen es que modifican la configuración de VLAN nativa, la definen para otro como una buena práctica, ¿no es cierto? Porque es una buena práctica cambiarla por seguridad. Pero cuando se hace ese cambio de VLAN nativa, eso tiene que ser homólogo para todos los equipos de red. Entonces, cuando no se hace esa configuración de VLAN nativa para todos los equipos, empieza a generar problemas. Cuando yo defino en un lado troncal y en el otro acceso, ese puerto no me va a funcionar. Otro error que normalmente se puede cometer a la hora de configuración de puertos troncales con VLANs. Asignación de VLAN y subred al mismo tiempo. La configuración de VLAN implica una subred en particular para esa VLAN, porque estoy haciendo una separación también de direccionamiento. Entonces, al final, puedo crear una de dos. O una VLAN que no pertenece a esa misma subred, o una subred que no pertenece a esa misma VLAN. Entonces, hay usuarios que se están conectando a la red con un direccionamiento por el cual no hace parte de la VLAN que yo he asignado. Entonces, no se van a comunicar nunca. Y la otra es que cuando yo no hago una limitante de puertos, en donde los puertos troncales defino las VLAN por las cuales van a atravesar ahí en ese puerto, en muchos casos puedo generar loops. O sea, repito o engancho VLANs que no deberían pasar de lado a lado sobre esos puertos troncales porque los dejé abiertos. Entonces es evitar realizar ese tipo de configuraciones donde el puerto no define específicamente qué VLANs van a atravesar. Dicho esto, entonces, hay un laboratorio que podremos hacer. Yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo en este momento. Y es que en este laboratorio que tengo yo acá, la tarea es empezar a identificar cuáles son los problemas por los cuales estos equipos, por ejemplo de PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6, no existe una comunicación entre ellos. O sea, en este momento, la comunicación entre ellos no se está dando de alguna manera. ¿Cómo podemos identificar los problemas?
creo que no alcanzo, pero la idea es que empecemos ya a ejecutar la teoría que tanta hemos echado carreta en estos días. Lo primero que hay que definir cuando yo tengo un tema de resolución de problemas es definir cómo voy a trabajar ese problema. Entonces, voy a hacer este dibujito acá. ¿Qué es lo que normalmente un administrador de red hace? Es preguntarle al usuario qué no le funciona, ¿no es cierto? Porque el usuario al final va a decir no me funciona nada. Y no me funciona nada, es que el cable de red se le desconectó de la pared. Entonces, como puede ser un error tan simple como esos, ¿cómo puede ser que realmente hay un problema de configuración o de parámetros de asignación en esa red que yo tengo configurada? Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo definir cómo voy a atacar ese problema. Entonces, acá, esto no es una montaña, esto es el modelo OSI. Entonces, tengo las capas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí o no? Tengo las 7 capas. Pues como yo ya sé qué capa es esta y qué capa es esta, lo primero que tengo que definir es cómo resuelvo el problema. Si el problema es que el usuario de acá no se está comunicando con este y que este no se está comunicando con este, o que este no se está comunicando con este, dependiendo de cómo tengo yo armada la red. Si el problema de comunicación es que la aplicación me está molestando, más tengo cómo ver a los usuarios, entonces yo me doy cuenta que si el problema es de aplicación, podría arrancar desde acá. Es una posibilidad. Como también podría arrancar a identificar problemas desde acá. Entonces, hay un tema, por ejemplo, de experiencias. Cuando un administrador de red tiene mucha experiencia en resolución de problemas, con hacer unas cuantas preguntas al usuario, se puede identificar por dónde yo tengo que empezar a resolver el problema. Entonces, simplemente es hacer unas preguntas, preguntarle, ¿tiene o no tiene comunicación en la red? ¿El LED del puerto de red del dispositivo está alumbrando, sí o no? Es decir, es empezar a tantear por dónde voy a empezar a resolver el problema. Entonces, acá en esencia, en este laboratorio, estamos hablando de VLAN, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que hay un problema de VLAN. Entonces, ya sabemos por dónde tenemos que comenzar. Entonces, como el problema es de VLAN, y las VLAN se ubican acá, a nivel de enlace de datos, pero como también aquí la comunicación que se está dando no solamente por VLAN, sino también por direccionamiento, tengo que tener en cuenta que pueden haber problemas de este tipo. Y que también pueden haber problemas de este tipo, porque puede ser que haya un tema de conexiones fallidas. O también de transporte, no hay problemas de transporte, aquí no se está realizando comunicación por transporte. Y más hacia arriba tampoco tengo nada que ver, aquí no hay aplicaciones. Entonces yo ya me doy cuenta que básicamente lo que tengo que resolver en problemas están ubicados en las 3 primeras capas de abajo hacia arriba. Aquí. Entonces, la experiencia le permite a uno definir por dónde va a empezar a resolver el problema. Si yo quiero, puedo empezar a resolver el problema hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es empezar a revisar problemas de direccionamiento. Entonces, revisamos si las configuraciones de direccionamiento están bien realizadas sobre todos los dispositivos. Si eso es congruente o no, o hay fallos, los puedo modificar. Y bajo de nivel. Si hay problemas, entonces, de asignación de VLAN, entonces, como el problema aquí es de VLAN, básicamente, yo tengo que revisar que los puertos estén configurados en el modo operación indicado, que estén conectados sobre el puerto que realmente se está conectando en el modo operación que yo he definido, que el puerto está en acceso troncal en ambos lados, ya que la VLAN nativa esté funcionando correctamente en todos los dispositivos, entonces me quedo acá. Pero si al final el usuario definitivamente no tiene nada de servicio, no tiene conexión a la red, el LED no le alumbra en el dispositivo, pues entonces tengo que resolver problemas físicos. Un problema de conexión, que puede ser tan sencillo como que el cable del usuario al switch no está funcionando, como puede ser que el switch se cayó, o el cable de conexión se cayó. Listo, entonces aquí particularizo el problema, me sucede solamente en uno o en todos, o si funciona, o si el problema está en todos, entonces seguramente está aquí, o entre este punto y este.
¿Listo? Entonces, es importante, por eso les decía, que a pesar de que uno mira y remira el modelo OSI, ese modelito es el que le permite a uno ganar experiencia y empezar a atacar problemas de red de manera más sencilla y una manera más ordenada. Entonces, para el próximo miércoles vamos a aplicar ese tema de resolución de problemas bajo ese esquema para que se den cuenta cómo uno va en orden atacando, identificando los errores de configuraciones. ¿Listo? Cierro entonces la presentación. Voy a cerrar acá. Y pasamos a la pregunta para que Gabriel les pueda entregar el premio a ustedes. Entonces la pregunta es, como ya hemos visto entonces, recuerden que la respuesta va sobre pregunta, la opción de P y R, preguntas y respuestas sobre la ventana de Webex. La pregunta es, ¿cuál es ese rango de ID de VLAN por el cual están definidos particularmente para Token Ring y FDDI? Ahí estoy viendo que ya están contestando. Listo, entonces, Gabriel, miremos entonces de todos los que han contestado, que yo creo que todos han estado bastante atentos. La respuesta es que tienen que ir en el rango del 1002 hasta 1005. ¿Ok? Y miremos quién va de primero. Pues Villota, el que me respondió de primero fue el ingeniero Daniel Montañez, 1002-1005. La segunda persona es Pedro Pech, 2005. Pedro Pech respondió dos veces. José Meléndez respondió 1003-05. Y Alejandro Lara respondió 1 a 1002. No, el primero que fue... El primero fue Daniel Montañez. Daniel, ajá. Correcto, Daniel. Bien, ingeniero Daniel Montañez, ¿puede por favor enviarme un correíto a mercadeo@zona.com.co contándome para qué empresa trabaja y también pues que fue el ganador del día de hoy? Por interno me contestó, me contestaron varios. Me contestó José Ochoa, Marcelino Pérez, José Villamil, Francisco Galán, Carlos Víctor, Alexandre Castañedas, Alejandro Lara, Víctor Monzón, pero recuerden que es por el chat. Entonces es importantísimo, el ganador fue Daniel Montañez. Por favor envíeme un correo a mercadeo@zona.com.co y ahí pues contándome un poquito que fue el ganador de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Hoy fue nuestro miércoles de jueves. El próximo van a haber algunos cambios bien interesantes, pero los estaremos contando la próxima semana. Y recuerden que mi nombre es Gabriel Bantol y está con ustedes Camilo Villota, que fue nuestro agente de preventa el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.